distintos alcances de los títulos, pero que tienen mayor libertad para cuando las carreras son aquellas que no generan riesgos para la sociedad, que son las contempladas en el artículo 42. Aquellas que sí generan riesgos por su particularidad a la sociedad y que están contempladas en el artículo 43, tienen una mayor regulación, tanto de contenidos curriculares básicos, de intensidad de formación práctica, de carga horaria y distintas cuestiones, que después las analizaremos en detalle, que son las que justamente terminan habilitando o terminan dando el fundamento para el alcance de la competencia del título. Todo esto para poder explicarles que acá en la provincia, en materia de, por ejemplo, de energías renovables, se ha dictado recientemente la resolución 139 del 2019, con fecha 2 de mayo del 2019, por el Ministerio de Servicios Públicos de la provincia, que en definitiva es una reglamentación de la ley 10.604. La ley 10.604 es una ley provincial que adhirió a la ley nacional 27424 del régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica. Esta ley provincial adhirió, fue reglamentada por el decreto 132 y este decreto fijó como autoridad de aplicación al Ministerio de Servicios Públicos, que dictó esta resolución 139 del 2019, que pasó a reglamentar las cuestiones operativas y, entre otras, los requisitos para ser instalador de estos sistemas de generación de energía, instaladores calificados de sistemas de generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública. Era difícil. Establece allí los requisitos para inscribirse como instalador. Esta resolución establece 3 categorías de instaladores. La categoría A, que está integrada por los profesionales con títulos de grado universitario que poseen actividades reservadas definidas por el Ministerio de Educación de la Nación, afines a la temática del registro. La categoría B, técnicos cuyos títulos tengan alcances afines a la temática del registro. Y la categoría C, instaladores calificados no comprendidos en las categorías anteriores, que reúnen los requisitos que oportunamente fije la autoridad de aplicación. En el artículo 2 señala la citada resolución que para acreditar la aptitud y la capacitación a los fines de ser instalador, deben acompañar documentación que individualice el contenido y alcance de sus títulos o certificados para aquellos que fueran técnicos. En su artículo 3 expresamente excluye el registro de la posibilidad de registrarse como instalador calificado de estos sistemas de energía renovable a quienes hayan sido excluidos del registro de instaladores electricistas, que es un registro que fue creado por la Ley de Seguridad Eléctrica, la Ley Provincial 10.281, creó este registro de instaladores electricistas, del cual forman parte y están inscritos los arquitectos. Volviendo a esta resolución 139 que habla de las energías renovables, señala que los instaladores de las categorías A y B estarán integrados por el padrón de graduados cuyos títulos se enumeran en el artículo 6 y que estén matriculados en el colegio profesional respectivo, y que además se requiere que integren el registro de instaladores electricistas que les refirieron anteriormente. ¿Cuál es el problema? Hasta ahí los arquitectos deberían estar comprendidos dentro de los instaladores cuyos requisitos establece la norma para poder integrar ese registro. Lo que ocurre es que a la hora de enumerar las profesiones comprendidas a juicio de la autoridad de aplicación dentro de la competencia requerida para ser instalador, menciona dentro de la categoría A los ingenieros electricistas, electricistas electrónicos, eléctricos, electrónicos, electromecánico y mecánico electricista, ¿sí?
Como ven, ahí no está el arquitecto. Y dentro de la categoría B ya salta a los técnicos, que cuenten con matrícula vigente correspondiente a los títulos cuyo alcance o incumbencia define el Ministerio de Servicios como aquellos que resultan afines a la temática del registro. Como ven, bueno, para eso preveía la norma reglamentaria que estamos aplicando, que la autoridad de aplicación, el Ministerio de Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Desarrollo Energético, iba a solicitar a los colegios profesionales un padrón de los matriculados que tuvieran matrícula vigente con sus datos que los individualizan. Bueno, con motivo de esta omisión de inclusión de los arquitectos en la categoría A, que debería haber estado incluido allí, e inclusive ni siquiera está ni siquiera existió el requerimiento por parte del Ministerio, aunque sea para incluirlo en la categoría B, que no correspondería porque son para técnicos. Entonces el colegio elaboró una nota dirigida al Secretario de Desarrollo Energético que presentó en junio del año pasado, corriente año, que fue contestada por la Secretaría, pero haciendo caso omiso a toda la serie de argumentos que ya vamos a ver que se desplegaron para fundamentar la solicitud de inclusión que formuló el colegio para que precisamente los arquitectos se modificara esta resolución y los arquitectos fueran enumerados explícitamente como aquellos profesionales con competencia para ser instaladores de estos sistemas de energía renovable. Asimismo, bueno, desde el colegio se contactó a las universidades, puesto que también desde la Secretaría de Desarrollo Energético consultaron a las universidades al respecto, preguntando cuáles profesiones tenían incumbencia afín al registro. Los argumentos que se esgrimieron a la hora de solicitar la inclusión de los arquitectos en la norma y la rectificación obviamente de esta norma fueron los siguientes. En primer lugar, se resaltó que solamente el Ministerio de Educación puede expedirse sobre las competencias y actividades para las que están habilitados los arquitectos en función de los estándares o requisitos, los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican. Es decir, resaltamos que el propio artículo primero de la resolución 139 que estábamos cuestionando señalaba correctamente que la categoría A de los instaladores iba a estar comprendida por aquellos profesionales con título universitario que poseyeran actividades reservadas definidas por el Ministerio de Educación afines a la temática del registro. Ya vamos a ver después que, como lo justificamos en la nota, obviamente los arquitectos poseen esas capacidades, esos conocimientos que lo habilitan, obviamente, para integrar este registro y ser instaladores de estos sistemas de generación distribuida de energías renovables. Se resaltó también que la competencia siempre fue reconocida y así hicimos un raconto del devenir histórico de las distintas normas que regularon las incumbencias o alcances del título de arquitecto, y así señalamos que en la resolución 1560 de 1980, la incumbencia 1.4, que habla de diseño urbano y equipamiento, respaldada también por la 1.1, que habla de instalaciones complementarias, y 1.3, que habla de equipamiento exterior de los edificios, respaldaban esta incumbencia. Se resaltó también que luego las resoluciones 133 del 87 y 498 del 2006, que eran sustancialmente idénticas en sus primeras 19 incumbencias, a excepción de la incumbencia 20 que agregó la segunda resolución, que era la referida a higiene y seguridad en el trabajo. Estas resoluciones, que derogaron la anterior, establecen en su incumbencia número 2 el alcance del título para diseño, proyecto, dirección, proyecto y ejecución de equipamiento e infraestructura de edificios, conjuntos de edificios y sus espacios. Asimismo, las incumbencias 1, 6 y 10 coadyuvaban esta inteligencia porque hablaban de la posibilidad de diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la construcción de equipamiento interior y exterior
fijo y móvil destinado al hábitat del hombre y la planificación urbanística. ¿Esto por qué lo de la urbanística? Por esto de que la planificación urbanística supone también planificar el equipamiento en infraestructura urbana. Posteriormente, la resolución 1254 del 2018, la tan cuestionada y que generó gran revuelo en todos los colegios profesionales, sustituyó el anexo 5 de la resolución 498 del 2006 por el anexo 22. Y si bien hay muchas cuestiones para criticar esta norma, este anexo 22 también incluye como actividad reservada del título, es toda una novedad, que después seguramente la arquitecta nos comentará algo al respecto, incluye como actividad reservada la de diseñar, calcular y proyectar estructuras de edificios, conjuntos de edificios y los espacios que ellos conforman con su equipamiento e infraestructura, ¿sí? Entonces señalamos que aún en esta última norma también estaba comprendida la instalación de los sistemas de generación de energía renovable integrada a la red eléctrica pública. Pero respaldamos toda esta argumentación con otra argumentación adicional, cuál era la siguiente. Por un lado, la subsistencia de la vigencia de los anexos 1 a 4 de la resolución 498 del 2006, que no fueron derogados por la resolución 1254, y especialmente en el reconocimiento que efectúa el segundo inciso del anexo 1, el inciso D, que señala que teniendo en cuenta los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, la intensidad de la formación práctica y los estándares para la acreditación de la carrera que señalan en todos estos 4 anexos, ¿sí? Y que eran los que respaldaban los alcances del título que estaban fijados en el anexo quinto, en base a todo ese cúmulo de contenidos, señalaba expresamente el anexo 1, que sigue vigente, que los arquitectos se encuentran habilitados para realizar todas las obras e instalaciones complementarias. Es absolutamente explícito, no hace ninguna restricción ni ninguna acotación al respecto. Dice todas las obras e instalaciones complementarias. Asimismo, se respaldó también el pedido que se formulaba en otras cuestiones que respaldan indirectamente esto, como son el reconocimiento efectuado por el propio ARCEP, que es el ente regulador de servicios públicos de la provincia, al incluir a los arquitectos en el registro de instaladores eléctricos, en congruencia con el resto de la normativa provincial. ¿Por qué? Porque el artículo primero, la ley 10.281 de seguridad eléctrica provincial señala que lo dispuesto en esta ley es de aplicación a las instalaciones eléctricas del servicio eléctrico, comprensivo entre otros de las instalaciones de usuarios que internamente generen su propia energía eléctrica, ¿sí? En el artículo 2, inciso D de la ley 10.281, así como de todo otro tipo de instalación eléctrica que oportunamente pudiera definir la autoridad de aplicación. Precisamente estas energías renovables está comprendida, es un tipo de instalación eléctrica, como ya vamos a ver a continuación. El artículo 4 del decreto reglamentario de la ley 10.604 de energías renovables, el decreto reglamentario en cuestión es el 132, habla de la generación de energía eléctrica de origen renovable, ¿sí? Por eso vemos que, en definitiva, estamos hablando de energía eléctrica que ya estaba comprendida en la ley provincial 10.281 y respecto de la cual los arquitectos ya habían sido admitidos por el ARCEP como instaladores de estos sistemas eléctricos. Por otra parte, el artículo 8 del anexo del decreto 132 de la ley de energías renovables establece que la instalación de equipos de generación distribuida se hará por instaladores calificados que reúnan los requisitos que establezca la autoridad de aplicación, debiendo cumplir con la ley de seguridad eléctrica, que como vemos los arquitectos cumplían todo esto.
También los artículos 1 y 5 de esta resolución 139 de energías renovables que se cuestionó con la nota, establecen como requisito para la inclusión en el registro de instaladores de estos sistemas de energía renovable el de formar parte del registro de instaladores electricistas habilitados, que precisamente los arquitectos forman parte. Finalmente, el artículo cuarto, segundo párrafo de la reglamentación de la Ley de Seguridad Eléctrica, la 10.281, que reconoce a los profesionales universitarios la habilitación para intervenir en los tipos de instalaciones eléctricas sobre las que tengan incumbencias definidas por el Ministerio de Educación de la Nación para su título, reguló también solamente el alcance de los electricistas idóneos, es decir, no explicitó quiénes eran esos profesionales universitarios, como obviamente no podía hacerlo, porque el único que puede pronunciarse al respecto sería el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, eso fue un poco el contenido de los argumentos que fueron desplegados en esta nota presentada ante el Ministerio de Servicios Públicos. Esta nota fue contestada, como les dije, de alguna manera no haciendo caso omiso a los argumentos que fueron planteados, lo que motivó una nueva nota insistiendo en los mismos, reforzando estos argumentos, la cual todavía no ha tenido respuesta, entiendo yo. Lo que sí, no ha habido modificación de esta resolución, y también tenemos conocimiento que fueron indagados respecto a este tema las universidades, quienes brindaron la respuesta señalando que obviamente los arquitectos sí tenían incumbencia para ser instaladores de estos sistemas de energía renovable. Con respecto a otros ámbitos, esto simplemente lo menciono, también ha habido acciones desplegadas por el colegio dirigidas a la supresión de los idóneos eléctricos. Eso fue una nota que se presentó por el colegio en septiembre del 2017 al por entonces ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales. Estos idóneos eléctricos estaban creados en su artículo 4 de la Ley 10.281 de Seguridad Eléctrica, que en definitiva permitía, en base a la realización de un mero curso que establecía la propia autoridad de aplicación, la posibilidad de ser electricistas habilitados, de alguna manera avanzando sobre lo que son las incumbencias de los títulos de quienes estudian para ellos, ¿no? También obviamente FADE efectuó presentaciones ante Enargas cuestionando el artículo 52, inciso B y X de la Ley 24076, persiguiendo de igual manera la exclusión de aquellos que resultaron habilitados para hacer instalaciones mediante la realización de un mero curso dispuesto por Enargas. En definitiva, lo importante de todo esto es resaltar que ninguna entidad provincial ni tampoco ninguna entidad nacional, repartición nacional, puede modificar el alcance los alcances de título, las incumbencias profesionales de los arquitectos. Esto está fijado, como decimos nosotros, por la resolución 498 y por esta última resolución 1254, que en realidad habla de actividades reservadas del título, que señala que son aquellas que expresamente pueden generar riesgo para la sociedad. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que evidentemente se construyen edificios, etcétera, que si no cumplen con todos los recaudos propios del arte de la construcción, pueden generar un peligro para la sociedad. Entonces, al igual que otras carreras que fueron incorporadas en un mayor control por parte del Ministerio de Educación, que son aquellas carreras identificadas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, la 24.521, entre esas carreras están los ingenieros, están los médicos, hay numerosas carreras. Evidentemente los requerimientos del Ministerio de Educación son mayores que respecto de otras carreras que no pueden tener riesgos para terceros. Y es por eso que en su momento el Ministerio de Educación, en la resolución 498, estableció estos inicialmente 5 anexos
en los cuales establecía cuáles eran los contenidos curriculares con detalle que debían tener los títulos que pidieran las universidades, cuál debía ser la intensidad de la formación práctica que tenían que tener los arquitectos, y distintas cuestiones que, cumplidas las mismas, habilitaban de alguna manera a las universidades de pedir estos títulos, si cumplían estos requisitos, y terminaban respaldando a los arquitectos para justamente desempeñar todas las funciones que inicialmente estaban contenidas en el anexo 5, que fue derogado por esta resolución 1254, pero que no ya lo explicará bien la arquitecta, pero que nosotros entendemos, al menos yo entiendo, que no ha sido derogado, en el sentido de que lo que ha hecho la resolución es establecer las actividades reservadas del título, es decir, aquellas que a juicio del Ministerio de Educación generan el mayor riesgo, dejando a un costado el resto de los alcances del título que subsisten precisamente respaldados por estos 4 anexos que no fueron derogados y que tienen todos los contenidos curriculares, etcétera, que respaldaban estas 20 enumeraciones que estaban en el anexo 5 y que hoy permanecen implícitas, porque tampoco ha sido derogada la resolución 137, no lo derogó la 498, sino que la sustituyó, no la derogó expresamente. Al haber sido eliminado este anexo 5 y al haber acotado y cambiado el sentido que se le quiso otorgar al inicial del anexo 5 por este nuevo anexo 22 de la resolución 1254, nosotros entendemos que el alcance de los títulos sigue vigente. Hay un montón de cuestionamientos para hacer esta resolución 1254 que seguramente ya lo vamos a conversar con el arquitecto. Os lo dejo con ella. Gracias. Hola. Bueno, muy buenas noches. Agradecer, como siempre, a FADEA por estas invitaciones. Siempre tuve la oportunidad de compartir en espacios como estos una reflexión muy